Iniciamos una nueva serie llamada Decide Crecer, y en ese momento es donde nosotros nos ponemos las pilas en el sentido de preparar. Estamos iniciando el año, estamos preparando nuestros corazones para todo lo que se viene en 2022, y de entre todas las áreas que necesitamos crecer, de una u otra manera hemos hablado sobre eso en las últimas semanas, pero hoy día vamos a ser más específicos. De todas las áreas que nosotros necesitamos crecer, la principal es la vida espiritual. Y fíjate que no siempre nosotros somos intencionales en eso. Pensamos que eso se va a dar así, ¿cierto? Pero lo que quiero conversar hoy día es cómo ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Fíjate que si uno se pregunta ya, ¿cómo se crece espiritualmente? Y uno queda así como que, no sé, uno va a la iglesia, lee la Biblia y es una cuestión así. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy perdiendo peso? Tenemos ahí las clases ahí de ejercicio, voy al gimnasio y yo me miro al espejo y me peso, ¿cierto? Tengo referentes. Yo tenía tanto, ahora tengo menos. ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi vida laboral? Porque me están dando más atribuciones. Tengo más confianza de los jefes. He podido desarrollar otras habilidades que me permiten hacer otras cosas, ser incluso jefe en algunos sectores. Entonces yo sé que estoy creciendo. Pero ¿y espiritualmente? ¿Cómo medimos eso? Fíjate que muchos simplemente se limitan a decir, ¿cómo estás tú espiritualmente? No, estoy bien. Escuchen eso con la voz de Felipe Abello. Estoy bien, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese estoy bien? Y ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros crecemos? Para medir, muchos terminan cayendo en dos trampitas. Hay dos trampas que terminan por hacernos pensar que estamos creciendo cuando en realidad no están así. Una de ellas es el activismo. Es decir, yo sé que estoy creciendo porque estoy haciendo muchas cosas en la iglesia. Voy todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes, todos los lunes, todos los martes. Tengo tantas y tantas actividades. Mi familia me dice, falta que te ponga el colchón en la cama para que duermas en la iglesia, porque pasa todo el rato ahí y yo me siento bien porque siento que estoy haciendo mucho para el Señor. Pero eso es peligroso porque mientras más trabajo, mejor creyente soy. No es exactamente así. Hay que trabajar para el Señor, obviamente, sabemos eso. Pero el exceso de trabajo para el Señor es la medida de mi crecimiento. Normalmente no lo es, porque termina uno aspirando a cargos y en otros contextos, en otros sectores evangélicos, a ciertos dones. Yo hablo en lenguas, yo tengo el don de no sé qué, yo tengo el don de no sé qué. Entonces así soy más creyente, soy un mejor creyente. Y más me ama y me valora a Dios por lo que yo hago. El otro problema, y eso es muy presbiteriano, es el que, yo soy reformado. No soy reformado como eso es así, soy reformado porque yo leo a Bavinck, yo leo a Berkov, yo estudio teología, yo voy al seminario. No soy como estos ignorantes de la teología de la prosperidad o de la teología de la liberación. Yo sí soy cabezón. Yo leo, ¿cierto? Uno comienza leyendo John Piper. Yo leo John Piper. Después uno dice, no, yo no leo más John Piper. Eso es muy iniciante. Yo ahora leo a Kuyper, ¿cierto? Y va nombrando puros autores así. Y se luce con los libros y todo. Obviamente que hay toda una volada sobre eso. Y uno cree que está creciendo espiritualmente porque ha crecido intelectualmente. Fíjate, las dos cosas son en sí mismas buenas. Trabajar para el Señor, bueno. Conocer teología, bueno. Pero cuando yo voy al exceso, a la distorsión y transformo eso es por eso que estoy creciendo. Esa es la falta de comprensión de lo que realmente significa ser la vida espiritual. Porque usted puede trabajar mucho en una iglesia y no ser nacido de nuevo.
Usted puede leer todos los libros de teología y aún así no estar en Cristo. Por lo tanto, es muy importante que entendamos qué rayos significa el crecimiento espiritual. Fíjate que estas dos formas son vacías porque ambas confunden el crecimiento espiritual a mayor grado con superioridad moral. Yo soy mejor que los demás hermanos porque yo trabajo más que ellos. O yo soy mejor que los demás hermanos porque yo sé más que ellos. Uno no va a decir eso con esas palabras, pero actúa como si fuera así. Y bueno, en algunos momentos sí lo dicen, ¿cierto? Ahí cuando se les sobra la humildad, así como le van a decir, no, si yo no soy como estos porque yo soy el primero que llega, el último que sale. Y cuando pasa algo y uno no se siente valorado, uno va a cobrar exactamente ahí. Por lo tanto que yo estudié, por lo tanto que yo entregué, por lo tanto que yo hice, a mí me tienen que entregar el respeto y la responsabilidad, la autoridad. Eso es nada más que superioridad moral. De ninguna manera eso te va a hacer más humilde. Si no te hace más humilde, no creciste espiritualmente. Ambas formas conducen a un agotamiento. Te va a pasar la cuenta. Si trabajas mucho, todos nosotros conocemos a personas que han trabajado muchísimo en la iglesia hasta el momento que se cansó. Y la persona hoy día ni siquiera frecuenta ninguna iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque está traumada con todo lo que vivió. Trabajó. Y llega un momento donde uno siente que no está compensando y se gastó la vida y se enojó, se peleó y se fue. Termina por alejarte de Dios más que unirte a Él. Lo mismo el conocimiento. Algunos que son tan puros en la fe, tan puros en la doctrina, que ninguna iglesia más es pura lo suficiente para el ángel, ¿cierto? El ángel del Señor, que es la encarnación de la perfección teológica. Entonces ya no puede estar con pobres mortales, y así que adora al Señor en su casa. O sea, es un impío, ¿cierto? Pero no sabe todavía. Ambas formas terminan por alejarte de Dios más que por unirte a Él. Por eso es muy importante saber cómo crecer espiritualmente. Pablo dice a Timoteo lo siguiente: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Ese texto está en 1 Timoteo capítulo 4, versículos de 7 a 10. Si usted está anotando, tomando notas, escribe ahí. 1 Timoteo 4, de 7 a 10. Eso está en la Nueva Versión Internacional. Si usted compara con otras traducciones, va a encontrar ahí algunas diferencias, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí? El apóstol Pablo está hablando a su discípulo Timoteo. Timoteo era un pastor joven, entrenado por el apóstol Pablo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Y Pablo básicamente lo que escribe en las dos cartas que envía es eso: ten cuidado de ti, para que tú, estando bien cuidado, puedas cuidar a otros. Crece tú espiritualmente, porque tu crecimiento espiritual conducirá a otros al crecimiento espiritual, ¿cierto? Básicamente en ese capítulo 4 Pablo está exhortando a Timoteo a ser un buen pastor. ¿Cómo? Teniendo cuidado, porque hay por ahí muchas ideas locas. Nosotros también tenemos las nuestras. Pablo va a nombrar algunas, ¿cierto? Pablo dice, hay algunas ideas, algunas herejías dando vuelta por ahí. Y fíjate que crecimiento espiritual y el esfuerzo para adelgazar en algunos sentidos van de la mano. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar con mucha facilidad todo tipo de teoría para adelgazar, ¿sí o no? Sí. Remedios, té adelgazante, ¿cierto? ¿Qué más? Comida, una dieta tal por cual, o no sé, dormir de cabezas abajo. Cualquier cosa que inventan por ahí, y uno dice, oh, qué interesante. Aparece una propaganda con una voz que demuestra inteligencia, un tipo con la ropa de médico diciendo nuestros medicamentos fueron testados y aprobados, ¿cierto? Y uno dice, wow, y tú lo puedes pagar en 25 cuotas de, wow, no, sí, de verdad, es fácil. ¿Por qué la
gente no hace eso? ¿Por qué todos no hacemos eso? Si es tan fácil adelgazar, ¿no es verdad? Tomamos una píldora por día y está. Obviamente que son teorías que andan dando vuelta. Algunas funcionan porque algunas son verdaderas, otras no. El punto es, nosotros queremos creer en muchas de esas cosas. Espiritualmente también. Y hay muchas cosas que nosotros creemos, que ustedes creen, que no son bíblicos y ustedes juran que son. Hay ideas sobre Dios, ideas sobre ustedes, ideas sobre el mundo que no son bíblicas. Están ahí. Y nosotros pensamos que es correcto. Es así como ve el mundo. A mí me parece, me hace sentido. Es lindo, pero no es bíblico. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Y Pablo va a decir entonces, concéntrate en lo que es importante y persevera en eso. Básicamente, es lo que dice en ese texto. Ese texto, por tanto, nos va a ayudar a meditar en cómo crecer espiritualmente. Básicamente, 3 actitudes que te ayudarán a crecer espiritualmente. 3 actitudes que tú debes tomar en tu vida para que tú puedas crecer espiritualmente en este año de 2022 y en adelante. ¿Cierto? Lo primero es construir un fundamento sólido. Construir un fundamento sólido. ¿Qué significa eso? Pablo ya en el versículo 7 viene y dice: rechaza todas estas ideas locas. No coquetees con esa cuestión. Pero no solamente rechaza la idea de seguir conversando, dando vuelta y dando espacio para esas cosas. ¿Cierto? Pablo identifica ahí en el capítulo 4, de los versículos 1 a 7, algunas doctrinas que eran peligrosas. Pero no solamente porque eran herejías, así como que anulaba la persona de Cristo, cosas así como medulares, pero eran herejías que estaban vinculadas a la experiencia espiritual. ¿Qué herejías eran esas? Cuando uno lee el capítulo 4 ve que algunos decían que si usted no come ciertos alimentos, si usted se priva de casarse, si usted se priva de hacer tal y tales cosas, será su mejor creyente. Y Pablo va a decir: deje de ser tonto, eso es mentira. Dios creó todo y todo es bueno porque fue creado por Dios, y si lo tomas en acción de gracia está bien. Nadie va a ser más santo porque dejó de comer tal cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todas esas teorías, fíjate que no eran teorías así como del centro de la teología cristiana. Eran teologías o teorías que apuntaban hacia la práctica. Eso te va a ayudar a ser un mejor cristiano, un cristiano 2.0, un cristiano superior. Y fíjate que siempre la palabra está confrontando a estas herejías que venden la pomada de que tú puedes ser un cristiano mejor que el promedio. Eso no existe. Eso no existe. Porque esa es la ambición egoísta del corazón individualista que quiere ser superior al otro. Pero la palabra dice que nosotros crecemos espiritualmente cuando nos sometemos al otro. Es imposible crecer individualmente como si fuéramos ¿aló? Hola. Es imposible querer crecer como si fuéramos una torre, como si fuéramos nosotros un edificio en un barrio de casas. Hay mucha ambición en nuestro corazón en ese sentido, y Pablo va a decir: no, eso no es verdad, eso no es bíblico. Pablo menciona algunas ideas que son ideas ascéticas, ¿no? Esas de privar el cuerpo para que yo me sienta superior. Y eso no es así. Fíjate que cuando se compara, por ejemplo, Juan Bautista y Jesús. Juan Bautista no comía nada, era el tipo que vivía en el campo con ropa de animales, comiendo miel y ¿cómo se llama esa cuestión que vuela, que es verde? Esa, no sé, lechuza, no sé cómo se llama esa cuestión. Comía esas cuestiones ahí, langostas, comía eso, ¿cierto? Y Jesús inició su ministerio en un carrete, en una fiesta, multiplicando, transformando agua en vino. Jesús iba a comer en la casa del fariseo, en la casa del publicano. Jesús iba a dormir en la casa de gente rica, de gente pobre. Jesús andaba por todos lados. Jesús no negaba comida. Entonces, ¿Jesús era menos espiritual que Juan Bautista? Evidentemente que no, ¿cierto? Porque lo que Pablo va a decir es que toda esa tontera de que tú tienes que sufrir en la carne para que sea un mejor creyente es mentira.
Nosotros hemos asumido eso. Nuestra cultura histórica católico-romana nos ha enseñado eso también. De que nosotros tenemos que hacer sufrir la carne para crecer en espíritu. Pero la Biblia dice que Dios creó carne y espíritu, el ser humano como una sola cosa. Y Dios creó las cosas buenas de la vida para que nosotros adoremos a Dios cuando los disfrutemos. Dios es bueno, malos somos nosotros, ¿cierto? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Así que lo que Pablo argumenta aquí es que tenemos que tener atención con lo que es una amenaza para mi vida espiritual. ¿Sabe usted qué es lo que es una amenaza para el crecimiento espiritual? ¿Podría anotarlo? Eso es una amenaza para mi crecimiento espiritual. El tema de identificar las amenazas para la vida espiritual es que ¿cómo sé lo que es una amenaza y lo que no? ¿Cómo sé lo que puede perjudicar o lo que está amenazando mi vida espiritual y lo que no? Para saber, yo tengo que tener un fundamento sólido. Yo tengo que conocer bien la verdad bíblica para ver qué es lo que es una amenaza y qué es lo que es no, qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. La gente viene a vender la pomada de una espiritualidad superior y uno la compra porque no sabe qué es lo que una espiritualidad superior significa. Es lo mismo, si usted sabe, si usted conoce, por ejemplo, la medicina, los estudios biológicos y todo eso, sabe cómo el ser humano funciona, cómo es el cuerpo humano, nadie te va a vender la pomada de una fórmula mágica para adelgazar o para crecer 5 centímetros o para que tu pelo vuelva a nacer mágicamente. No. Uno sabe cómo funciona el cuerpo humano, sabe cuáles son las investigaciones que están ahí, uno tiene conocimiento. De la misma manera, si usted conoce de mecánica, no te le van a engañar allá en el taller. Uno llega para cambiar un neumático y el tipo viene, no, es que ese motor aquí suena mal, mira cómo suena, hay que cambiar ese motor. Y uno va por un arreglo de 20,000 pesos y termina, son 3 millones, amigo. ¿What? Uno no sabe y la gente le engaña. Lo mismo pasa con nuestro crecimiento espiritual. Si usted no conoce, usted será engañado por tu propia carne, por tus propias ambiciones, engañado por las teorías que dan vuelta por ahí, que parecen muy verdaderas, que se escuchan y que hay aceptación de mucha gente. Es importante que nosotros entendamos eso. Fíjate que Pablo en las cartas, no solamente Pablo, pero los demás apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, siempre están alertando a la gente contra las amenazas que estaban poniendo en riesgo la iglesia en el primer siglo, ¿cierto? Y fíjate que esa es una labor común también dentro de los hogares, porque los padres saben bien que gran parte de su trabajo es proteger a sus hijos de las amenazas de la vida. No pongas el dedo en el enchufe, de repente uno va y compra una cosita, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo sé que eso es un peligro para la vida de mi hijo. Yo lo protejo ¿cómo? Yo lo puedo alertarlo, pero sobre todo poniendo una traba para que no metas el dedo. O cuando ya son grandes, o sea, llega a tal hora, no salga con tal persona. ¿Qué es lo que es eso? Es el esfuerzo del padre alertando, orientando al hijo para que no caigas en ciertas trampas de la vida. Porque uno cuando es joven piensa que todo es lindo. Y piensa que sabe todo, ¿cierto? Es así cuando los niños piensan que saben todos también. Y nosotros vamos creciendo. Y la prueba de nuestra vida adulta es descubrir que nosotros no sabíamos nada, que nuestros padres tenían razón y que pobre de nosotros que estamos en la misma situación en que ellos estaban cuando nosotros éramos chicos. Pablo hace lo mismo con sus ovejas acá. Ten cuidado, ¿cómo? Aprendan lo que es verdad. ¿Cómo nosotros identificamos ese peligro? Fuerte fundamento. ¿Sabe lo que Pablo dice? Son leyendas profanas. ¿Cómo Pablo sabe que son leyendas profanas? ¿Cómo Pablo sabe que es mentira? ¿Sabe lo que hace Pablo? Teología bíblica. Él, conociendo la Biblia como un todo, la Biblia para Pablo en ese sentido era el Antiguo Testamento. Leyendo y conociendo la Biblia, él podía identificar, no, eso no es verdad. No es eso lo que dice el texto bíblico. Así, conociendo, serás capaz de rechazar las mentiras que aparecen por ahí, ¿cierto? Fíjate que si no sabes qué es lo que la Biblia enseña sobre, por ejemplo, la educación de hijos, sobre las cuestiones de género, sexualidad, sobre las cuestiones de justicia social y otros temas populares, ¿cómo sabes si lo que crees, si lo que piensas sobre estos temas es bíblico? Y nosotros a veces nos acomodamos en la idea de que yo no sé y lo que yo necesito
es de una charla que me explique. Entonces la iglesia tiene que hacer charlas sobre esos temas. También, pero ¿saben lo que yo necesito? Yo necesito yo mismo tener una cultura y yo mismo construir un fundamento sólido yo mismo, leyendo la Biblia todos los días. Está ahí. El contenido de la charla está acá. Está ahí. La tenemos. Y fíjate que lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente está en nuestras manos. No existe forma de crecer espiritualmente sin que haya un interés genuino, consciente y sistemático por estudiar y conocer la Biblia. Tienes que conocer la Biblia como tal, tienes que manejarla, tienes que dominarla. Porque solo eso te va a librar de las trampas, de las mentiras que la gente cree por ahí. Lo segundo que debes hacer es dedicarte a una práctica constante. Uno tiene la idea de que el crecimiento espiritual se da así como maleza, ¿cierto? Crece, no, si eso va con el tiempo, y uno se permite pasar años, décadas, participando en una comunidad evangélica sin cualquier tipo de real progreso espiritual. Cambios en el carácter, muy poquitos, conocimiento bíblico, bueno, yo sé que uno lado está el Nuevo Testamento, el otro el Antiguo Testamento, y Jesús, Juan, Judas y Apocalipsis. Ahí nomás, ¿cierto? Y eso es importante entender. No, el crecimiento espiritual no viene así de la nada. Es algo que hay que ejercitar, algo que hay que practicar. Y la Biblia insiste mucho en eso. Pablo dice, ejercítate en la piedad. La palabra que Pablo utiliza para ejercítate aquí es la palabra gimnasia. De ahí vienen los gimnasios. Por eso los gimnasios se llaman gimnasio, ¿cierto? Significa ejercitar. Es utilizado acá en un concepto de ejercicio físico. Vamos a hablar sobre lo que significa, pero la idea es eso, de práctica. Pablo apunta aquí, ¿cuál debe ser la preocupación de Timoteo? Mira, no se preocupe con esas leceras. Sea capaz de identificar y saber que son leceras y desecharlas, rechazarlas. ¿Con qué debe preocuparte? En ejercitar tu piedad. No solamente rechazar lo malo, pero construir lo bueno. ¿Qué significa aquí ese ejercitar? Significa básicamente una práctica reiterada que busca provocar una mejora. En la medida en que yo voy practicando, voy mejorando. Si estoy aprendiendo piano, voy practicando, ¿cierto? Y con el tiempo voy a estar tocando bien. Pero nosotros somos inmediatistas. Nosotros compramos el piano. Quiero aprender piano. ¿Qué es lo que hago primero? Compramos el piano. Hola Jimmy, ¿cuánto está el piano? Y ahí el Jimmy dice, no, si es tanto y hacemos negocio, tengo el manso piano, ¿cierto? Un piano acá bonito, ya, empiezo yo, ¿cierto? No sé nada. Y una semana, 2 semanas, a la tercera semana me aburrí. ¿Por qué? Porque ya en la tercera semana no estoy tocando como el Mike, no sé qué pasa. Es muy difícil esa cuestión, ¿cierto? Yo pensé que era fácil porque no lo veía ahí y todo, y yo voy, chuta, no sé qué hacer. El ejercicio, la práctica te va a convertir en una persona que domina mejor esas habilidades, ¿sí o no? Es así. Y con la espiritualidad pasa lo mismo. El que no practica, no crece. Es que la Biblia es muy difícil, pero bueno, si lo practicas mucho, lo vas a tener más facilidad. Es que no sé cómo orar. No sé, empieza a orar, ¿cierto? Y la práctica te va a permitir, asociada con el conocimiento, a mejorar. Porque la práctica asociada con el conocimiento es lo que nos da el plus. Porque usted puede, por su cuenta, tratar de aprender solito. Si eres un genio, aprenderás solito. Si no, va a estar simplemente tratando de practicar sin el conocimiento debido. Y vas a ver que no hay un avance real. Porque no sabe la diferencia entre una nota y otra. ¿Por qué tienen unos teclados con una cuestioncita negra y otro blanca? No sé para qué sirve eso. ¿Cuál es la diferencia? Yo no entiendo el concepto musical por detrás, por el cual no sé cómo crecer. Puedo tratar de apretar los botones, pero eso no me convierte en un músico. De la misma manera, nosotros vamos por el ejercicio, por la práctica, buscando crecer en espiritualidad. Eso nos ayuda a crecer. Fíjate que Pablo dice, ejercítate en la piedad. ¿Y qué es lo que es piedad? Eso es una pregunta que tenemos que hacer. Porque si tenemos que ejercitarnos en eso, tenemos que saber qué es lo que es. Básicamente significa ejercitar el corazón para querer lo que Dios quiere y lo que Dios es. Es cultivar una relación de intimidad con Dios.
Una relación en la cual hay de mi parte asombro por Él, devoción a Él, obediencia a Él, confianza. Crecer espiritualmente es crecer en una relación con Dios. Es diferente de crecer en una habilidad, es diferente de crecer en un conocimiento técnico. Es crecer en una relación. ¿Cómo usted sabe que ha crecido en su relación matrimonial? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted puede decir que ama más o menos a alguien? ¿O que ama más a su esposa? He amado más a lo largo de los años. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo mides? Las muestras están en la relación, la forma como trato, lo que me hace sentir, los regalos, los paseos, las ideas, las palabras, las reacciones. Todo eso son símbolos, signos de un amor que va en crecimiento. Lo mismo pasa espiritualmente. Piedad tiene que ver con eso. Uno piensa que piedad, nuevamente, que lo que es piedad es el canuto fome, que se viste de una forma fome, que vive una vida fome y que todo en su vida es fome, que no puede tener alegría, que ni siquiera tiene una sonrisa. ¿Por qué? Porque él está tan concentrado en Dios. Y uno piensa, ¿qué tan aburrido es ese Dios? Que hace con que todos aquellos que lo adoren sean personas aburridas y que viven vidas sin sabor, sin alegría y sin color. Eso no está para nada cerca del Evangelio. Jesús no era así. El Evangelio no es así. Dios no es así. Por lo tanto, debemos entender que piedad no es esa privación y como, es casi como si hablar de dieta, ¿no? Que uno habla de dieta y uno, ¡ay, qué fome! No es rico, no son como papas fritas, ¿cierto? Unos choripanes, ¿no es cierto? Pensando aquí en la picaña que vamos a tener el viernes en el asado de los hombres, ¿amén? ¿Cierto? No, nosotros somos piadosos, nosotros somos comer lechuga y agua. La dieta de Daniel, ¿cierto? O sea, no dudo que pueda hacer bien al cuerpo, pero el punto es, eso no es piedad. Piedad es esa relación donde hay un enamoramiento. Y a la persona que está enamorada no la pasa mal, ¿sí o no? La persona que está enamorada, ella está enamorada. Ella está feliz. No importa lo que pase en el mundo, ella está, estoy al otro lado. Y eso es lo que es piedad. Piedad no sale naturalmente, es desarrollada con un correr de relación, tiene que ser construida, tiene que ser trabajada. ¿Cómo? El apóstol Pablo hace una comparación aquí con el ejercicio físico, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que Pablo está haciendo relación con el ejercicio físico, que uno va al gimnasio y hace las pesas, ¿cierto? Pero eso es muy contemporáneo, eso es muy de nuestra época. Ustedes imaginan la gente en Éfeso, me voy al gimnasio a hacer un ejercicio. No, la gente no hacía eso. ¿Qué es lo que era ejercicio físico en aquella época? Para los romanos, el propósito del ejercicio físico era el servicio militar. Todo ejercicio físico era para ese fin, ¿cierto? Para los griegos había una preocupación con el cuerpo, pero ahí nosotros estamos hablando de superhéroes, de personas muy especiales que vivían para los shows de demostración física. La gente común y corriente no hacía ese tipo de ejercicio que uno cree que los griegos hacían, porque uno toma una fracción de la cultura y generaliza, ¿no es cierto? Uno piensa que todo brasileño sabe sambar, que todos somos buenos para la pelota y sabemos sambar, ¿cierto? Una historia de Neymar con samba, así como todos somos así. No es así, ¿cierto? No despertamos zambando, no es así. De la misma manera los griegos no eran todos así como que salían corriendo desnudos, así como haciendo ejercicios y todos así como fortones, no era así. Eran algunos, ¿cierto? Eran algunos. Pablo probablemente no está haciendo referencia a ese tipo de ejercicio físico. Lo más lógico, pienso yo, bueno, en realidad Calvino dijo, y yo creo que él tiene razón, Pablo estaba hablando de todas esas teorías ascéticas que tratan de matar el cuerpo para una mejor espiritualidad. Entonces Pablo hace una relación con los ejercicios físicos en el ámbito espiritual, largos ayunos,
momentos de privación para poder, o vigilias interminables, momentos intensos donde uno sacrifica el cuerpo, el ejercicio físico, como si eso fuera un mérito espiritual. Pablo va a decir que eso no es muy importante. Lo importante es lo que está por detrás. El ejercicio físico, es decir, el ajetreo externo, no es lo más importante. Porque eso es puntual y eso pasa. Pero lo que queda es tu relación, lo profundo de tu relación con Dios. Por eso que podemos entender que lo que Pablo apunta aquí es eso. Nosotros no debemos fijar nuestro crecimiento en las apariencias. Porque si bien nosotros podemos mantener una regularidad evangélica, podemos contribuir financieramente, podemos hacer varias cosas en la iglesia, eso en sí mismo no es la vida espiritual, no es la piedad. La piedad está en utilizar todos esos elementos como parte de una relación más profunda, verdadera y significativa con Dios, que transforma tu vida, transforma tu carácter y que es progresivamente desarrollando Cristo dentro de uno. Y fíjate que Él da promesas. Existe la promesa de la vida actual y de la vida futura. Es decir, seguir el camino de la piedad, lejos de ser una propuesta que te va a costar las alegrías de la vida. Todo lo contrario, eso te va a llenar de vida, tu vida. No solamente la presente como la futura. Lo que yo necesito entender es que tengo que cambiar el chip en mi cabeza y reconocer que crecer en la espiritualidad o crecer espiritualmente no es un consejo para una vida sana que tú puedes tomar o no. Algo para vivir mejor, para comer mejor, para dormir mejor, no. Esa es una necesidad absoluta para tu existencia. Crecer espiritualmente es tan fundamental para ti que si no inviertes en eso, lo echas a perder todo. Y lo echas a perder todo de verdad. Porque nada puede ser peor para un cristiano. Como la Biblia mismo dice, que no es ni frío ni caliente. El cristiano que dice, no, todo bien. Bien como, ahí. El Señor mismo dijo, pucha, yo detesto esa cuestión. Tengo odio de esto. ¿Por qué? Porque eso es menospreciar al Señor. No querer crecer es ningunear a Dios. Y Dios es Dios celoso de su carácter y no acepta ser ninguneado por nadie. No crecer espiritualmente es también un pecado. Uno piensa, no, es algo que es externo a mí. No querer crecer en el conocimiento del Señor es un pecado. ¿Por qué? Porque es en mi corazón creciendo, desarrollando la idea de que Dios no es absolutamente necesario, ni absolutamente grande, ni absolutamente importante. Y yo voy a Él cuando necesite. Por eso Pablo insiste con eso, ¿cierto? ¿Cómo crecer? La Biblia claramente ya nos muestra, dice que, segunda Pedro dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para nuestro crecimiento. Tenemos ahí los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra, la oración y los sacramentos. Esos son los medios ordinarios, naturales, por donde Dios nos hace crecer. Por medio de la palabra, de la oración y de los sacramentos tenemos ahí las herramientas para poder ejercitarnos. Tenemos también la propia comunidad cristiana, porque es ese ambiente en el cual yo soy apretado, presionado, confrontado, ayudado, animado, amparado, reforzado. Necesito de la comunidad, porque la comunidad es instrumento de Dios para que yo crezca, porque yo crezco con ella. No existe crecimiento individual autónomo. Solo crezco cuando crezco en comunidad. Pero también existe la obra soberana del Espíritu Santo en el corazón. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y es Él quien va botando en nuestro corazón el deseo de luchar contra el pecado. Porque usted va a despertar mañana y no va a tener ganas de leer la Biblia, pero hay que leerla a sí mismo. Porque no lee solamente porque es placentero, lee porque es necesaria.
Tú la necesitas porque necesitas de Dios. Necesitas desesperadamente de Dios. ¿Y cómo sé que estoy creciendo? En la medida en que odie más a mi pecado, en la medida en que ame más a Dios, en la medida en que veo que Dios es más necesario, más y más necesario, en la medida en que yo veo que soy más miserable, en la medida en que veo que Cristo es más grande, en la medida en que la palabra de Dios es más dulce, es más profunda. Esos son señales de que yo estoy creciendo. Y de que la comunidad no es simplemente un ejercicio, una actividad, una cosa que está ahí, sino que es el ambiente que yo necesito para ir y servir a mi Señor, para alabar a mi Señor, para servir a mis hermanos. Porque nosotros no valemos nada, pero el Señor nos ama y nos ha hecho comunidad. Y yo quiero entregar mi vida para eso. Quiero gastar mis mejores años para el Señor. Y no solamente los mejores, los peores también. Eso es la señal de que yo estoy creciendo. Y Juan Calvino dijo que el que tiene piedad ya no necesita nada, porque únicamente la piedad es capaz de conducir al hombre a una completa perfección. Y por perfección estamos hablando aquí de ser una persona plena en Cristo. A eso apunta el texto del apóstol Pablo y comenta aquí Juan Calvino. Así que debemos nosotros entonces construir un fundamento sólido, dedicarnos a la práctica constante. Pero también nosotros debemos, en tercer lugar, perseverar en la fuerza que da Dios. Porque ustedes van a decir, pucha pastor, es que tú no sabes, yo soy tan frágil. Yo lo he intentado tantas veces, ¿cierto? Mi corazón es tan pecador, yo no puedo. Yo he intentado, he hecho planes, he hecho todo eso y no, como que no va, la cosa como que no va, ¿cierto? Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo apunta a la esperanza que está no en la fuerza de uno, sino que en el Señor. Él dijo, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios. No es que nosotros seamos los más bacanes y podemos hacer cosas espirituales más grandes. Si nosotros hemos crecido, es porque estamos en dependencia de Él. Y aquí esa esperanza que Pablo apunta es eso, confianza, fe, de que Él es nuestro Salvador. Y dice algo interesante. Si usted abre ahí y lea conmigo. Ahí en 1 Timoteo, Pablo dice algo que muchos se van a preguntar, pero pastor, eso no es reformado. Pablo aquí está fallando en la teología. Porque Pablo dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Ahí uno dice, a ver, pero Dios es el Salvador de los elegidos nomás. ¿Y cómo es eso? ¿De qué Pablo está hablando acá? Pablo no está hablando acá de una salvación escatológica. Pablo está hablando aquí en ese texto de la salvación que experimentamos a diario. Esa salvación, esa gracia que Dios nos da en las luchas del día. Porque Dios no bendice solamente a ti. Dios bendice a un montón de gente que no cree en Él. Libra a esas personas de accidentes. Bendice a esas personas con becas, con premios, con trabajo, con alegrías. No merecen tampoco nosotros, pero ellos aún sin amar a Dios, Dios sigue siendo misericordioso y salvador de ellos. Pero nosotros experimentamos eso y más. Por eso él dice que nuestra esperanza está en ese Dios grande. No está en nuestra fortaleza personal. A eso apunta Pablo. Y fíjate que esta fe, en realidad, es creer que Dios, solamente Él es que nos permite perseverar. Eso es, muchos piensan que fe es simplemente un componente así como medio etéreo, así como, ¿qué es lo que es fe? Fe es la certeza de que Dios no me permitirá quedar botado en el camino. Él es bueno. Él no va a desistir de mí. Yo soy frágil, pero Dios es fuerte. Entonces yo voy confiando en que Él me va a apañar. Y Él me apañó. Eso es fe. De eso está hablando acá. Y Pablo dice, esperanza en el Dios vivo. Y ese vivo aquí es significativo porque apunta hacia un Dios que está presente y actuante en nuestras vidas. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Dios está trabajando para que tú crezcas espiritualmente. Lo que Dios quiere es que tú quieras crecer espiritualmente y que te esfuerces en eso y que te dediques en eso, porque el dedicar
ya es una señal, una muestra de lo que hay en tu corazón. Porque ustedes, los que son padres, saben que de repente el niño va y te da un regalo, te hace un dibujo feo, pero por el esfuerzo uno dice, qué lindo. No, sí son lindos, chicos, son todos lindos. Pero uno dice, qué lindo. No es por el valor artístico de la obra, es el esfuerzo, el empeño. Él pensó en mí, Él se preocupó. Seguramente usted ya pasó por la situación donde está celebrando un cumpleaños o algo así, y alguien te hace un regalo, alguien que no esperabas, ¿cierto? Alguien del cual ni siquiera te acordabas, no sabías que existías, y de repente la persona va y te hace un buen regalo. Y uno, wow, fulano se acordó y se acordó y se tuvo el trabajo de salir a comprar algo. Y ¿qué significa eso? Significa que hay una preocupación, hay un esfuerzo, hay un cariño. Lo mismo espiritualmente, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros lo queramos y queremos estar con Él y que valoremos su presencia, su compañía, valoremos sus palabras, que amemos su ser y que queremos ser parecidos con Él. Y yo creo que muchos padres tienen ese deseo en su corazón de que su hijo pueda mirar a uno y querer ser como uno. Mira, eres un ejemplo para mí. Incluso a veces no ni siquiera la relación padre-hijo. Supongamos que usted en su trabajo tenga una persona que trabaja contigo, una persona que trabaja y que eres su auxiliar, y la persona se inspira en ti profesionalmente. Pucha, qué honor. Él me mira a mí y quiere ser como yo. Mira, cuando yo crezca quiero ser como tú, la forma como haces, eso me inspira. Mira qué alegría, ¿no es cierto? Lo que Dios demanda de nosotros es que como hijos miremos hacia Él y digo, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser parecido contigo. Esa es la alegría del corazón de Dios. Y fíjate que Dios es un Dios misericordioso que nos llama a caminar con Él. Hay una fortaleza en Dios, fuera de uno, que nos ayuda a caminar y a crecer espiritualmente. ¿Cómo entonces sé que estoy creciendo? Primeramente yo tengo que preguntar si estoy realmente aprendiendo de la Biblia. ¿Qué cosas nuevas he aprendido sobre la Biblia y sobre Dios en el último mes? Hay conocimientos que son conocimientos instrumentales y conocimientos que son de fondo. Conocimientos instrumentales son esos conocimientos. Yo sé que son 66 libros, yo sé cuáles son los libros que están aquí y allá, yo sé más o menos quiénes son los autores bíblicos y los temas que tratan. Esos son conocimientos instrumentales que te ayudan a conocer lo que realmente importa, lo que está ahí a fondo, que el conocimiento del mensaje propiamente tal. Uno contribuye para el otro. Si yo no tengo uno, me va a dificultar más conocer el otro. ¿Estoy realmente creciendo o estoy marcando el paso? ¿Cómo tengo la Biblia? ¿La tengo marcada? ¿La tengo usada? No, es que ahora está en el celular, ¿cierto? Fíjate que la aplicación te muestra cuántas veces has abierto la aplicación durante el año, el mes. Ahí lo podéis ver cómo va la cosa, ¿cierto? A veces venimos a la iglesia y ni siquiera la Biblia traemos, ni en el celular, ¿cierto? Así como, ¿qué espero que pase acá? ¿Qué espero aprender si ni siquiera voy para eso? ¿Qué problemas durante este tiempo has puesto en las manos de Dios que el Señor respondió? Cosas por las cuales pediste, Señor, me ayuda con eso, y el Señor te ayudó. Señor, sálvame de eso, y el Señor te dio. Esas respuestas de oración es parte de la dinámica de la relación. Puedes sentir que ha aumentado el amor tuyo por Dios, por las cosas de Dios, tu interés por la palabra de Dios, por estar con Él, por orar. Fíjate que estás sirviendo al Señor libremente, así como que, pucha, qué alegría, qué placer. No solamente porque encuentras realización en esto, sino que porque, pucha, siento que estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo. Siento que Dios me está usando. ¿Has crecido ahí? Eso es importante. El servicio es parte de la forma por la cual nosotros crecemos. Cuando canto acá, ¿yo estoy adorando a Dios genuinamente o simplemente estoy escuchando esa música, qué bonito, cómo tocan bonito los chicos y qué sé yo? Y simplemente estoy así como, ¿estoy diciendo a Dios esas palabras o simplemente están ahí? Fíjate que es importante entender que todo lo que yo tengo a la mano
dado por Dios está disponible para que yo pueda crecer. Y Dios es el principal interesado. Pero debemos nosotros tener el corazón dispuesto, ¿no es verdad? Vamos a orar.